Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado. Y un lunes más nos acercamos hasta la consulta del doctor Sandro Saldari en Clínica Asunción para resolver dudas en torno a un tema que preocupa a los hombres por encima de los 40 años. Para hablar de qué patología en concreto nos acompaña hoy, doctor. Bueno, hoy vamos a conversar 5 minutos. Ante todo, gracias por invitarme. Vamos a hablar sobre la hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática es una enfermedad benigna de la próstata que aparece generalmente entre los 50 y 70 años y que lo sufrimos casi la mitad de todos los hombres, lo que quiere decir que es un motivo de consulta muy, muy frecuente. Uh-huh. Para ir hacia la consulta, para acudir a la consulta, ¿qué síntomas deben ponernos en alerta de que existe un problema en la próstata? Bueno, entendiendo que la próstata es una glándula que se encuentra en el piso pélvico debajo de la vejiga y le atraviesa la uretra, sin duda todos los síntomas son relacionados al flujo urinario. Uno de los síntomas más frecuentes es siempre el aumento de la frecuencia para orinar en la noche, casi siempre la disminución de la fuerza del chorro para orinar, el goteo aumentado después de la micción, y esos son los síntomas más frecuentes, por lo cual el paciente acude a la consulta. Uh-huh. ¿Cuáles son las causas? Pero la causa es que la próstata, por un factor que 100% no lo conocemos, pero sí se está relacionado aparentemente a un factor hormonal, la próstata se agranda, empieza a aumentar de tamaño, a crecer, y de 22, 24 gramos puede llegar a medir hasta 120, 160 gramos. Entonces, al ella crecer, lógicamente, comprime el conducto uretral, y al comprimir el conducto uretral, sin duda, comienzan muchos síntomas urinarios relacionados al flujo de la orina. Sin duda, hay muchas enfermedades o otras enfermedades, no solo la próstata, que puede alterar esos flujos, por lo cual el paciente siempre tiene que acudir a la consulta para hacer esos diagnósticos diferenciales, ¿no? Estos síntomas pueden aparecer en otras enfermedades urológicas, pero iniciando esos síntomas, un paciente que se siente bien, aunque no tenga otra circunstancia, debe acudir a la consulta porque muy probablemente es una valoración de su próstata por un crecimiento benigno. Uh-huh. Recuérdense que el primer diagnóstico diferencial que debemos tener siempre de síntomas urinarios y de crecimiento de la próstata es el cáncer de próstata. Descartado el cáncer de próstata, sin duda el crecimiento benigno de la próstata es una enfermedad benigna, como le he dicho, y que tiene tratamiento y resolución. Uh-huh. ¿Pero cómo se podría prevenir? No hay forma de prevenirlo. No sabemos por qué, ¿verdad? Uh-huh. Pero los pacientes diabéticos, los pacientes obesos, tienen más tendencia, más estadísticas en general que otros pacientes para tener hiperplasia prostática obstructiva. Pero no quiere decir que otros pacientes no lo tengan. Realmente, como todas las enfermedades, una vida sana, el ejercicio, el mantener el peso, ayuda a evitar de que el crecimiento de próstata exista, pero no hay ningún trabajo que justifique realmente que hay una circunstancia definitiva. Sabemos que desde el punto de vista heredofamiliar, los pacientes que han tenido hiperplasia prostática, los hermanos, los abuelos, tienen más tendencia a tener hiperplasia prostática. Pero no existe otro factor más allá que eso. Lo que quiere decir que tenemos que acudir a nuestra consulta después de los 45 años y 50 y valorarnos si hay algún síntoma, la posibilidad de la hiperplasia prostática. ¿Cómo puede afectar en la vida cotidiana de una persona esta enfermedad? Bueno, afecta mucho en el sentido de que el paciente tiene uno de los síntomas importantes, por ejemplo, la urgencia miccional, quiere decir que cuando tiene ganas de orinar tiene que acudir en forma inmediata a un baño, y eso lógicamente no es una calidad de vida, ¿verdad? Segundo, el paciente refiere que orina muchas veces, el paciente refiere que después que orina le quedan gotas de orina al finalizar que puede mojar la ropa interior, y lógicamente eso crea una calidad de vida un poco incómoda, ¿no? Eso es una de las razones, y puede llegar al momento que ciertos pacientes con hiperplasia simples se obstruyen completamente y no pueden orinar y hacen lo que se llama una retención aguda de orina. En este caso, si ya tendríamos síntomas, ¿qué tipo de pruebas se realizan en un chequeo en Clínica Asunción? Bueno, normalmente un paciente que viene con estos síntomas le hacemos muchos exámenes, entre lo que incluye lógicamente hacer una ecografía renovesical para tener una idea
de cuál es el tamaño de la próstata y cuál es su vaciamiento de la vejiga, le hacemos su tacto rectal, le hacemos todas las analíticas para descartar los procesos oncológicos, y muchos de estos pacientes se le puede hacer también otros exámenes, como es una flujometría, que es un examen simplemente para medir cómo es el mecanismo de la micción, y más allá de eso, si hay alguna duda, se puede hacer hasta una citoscopia. O sea, hay toda la batería de exámenes para decirle al paciente y ubicarlo. Usted tiene una hiperplasia de tales características y es conveniente para usted tratamiento médico o quirúrgico en función a las necesidades de cada paciente. ¿La mayoría de los pronósticos son positivos con un buen tratamiento o con el tratamiento indicado si nos ponemos en manos de profesionales a tiempo? Sí, claro que sí. La hiperplasia prostática, desde hace muchos años tenemos básicamente dos grupos de medicamentos, tratamientos orales que funcionan muy bien para la hiperplasia de síntomas leves a moderados, y después de ahí en adelante están las opciones quirúrgicas. Yo quiero aclarar mucho esto. Hay pacientes con próstatas muy grandes y orinan muy bien, y para pacientes con próstatas pequeñas y orinan muy mal. Por eso que el tamaño de la próstata no es directamente proporcional a cómo orina el paciente. Un paciente puede tener una próstata mediana, grado 2, como decimos, del 1 a 4, grado 2, y orina muy mal y necesitar cirugía, o tenemos pacientes con próstata grado 3 o 4 que le va muy bien con las pastillas. Todo depende de la circunstancia, y cada paciente responde diferente a los tratamientos que tenemos. ¿Por qué es tan importante realizarse controles periódicos a partir de cierta edad, en este caso a partir de los 40, 50 años? Bueno, lo importante de todo esto es descartar el cáncer de próstata. Todo paciente que tiene un crecimiento de próstata hay que descartar el cáncer de próstata, y posterior a ello, lógicamente, si hay una hiperplasia prostática, mejorarle la calidad de vida al paciente. Y la próstata, si responde bien a tratamientos médicos, tenemos pacientes que tienen 15 años usando tratamientos médicos para la próstata, orinando perfectamente bien. Hay que entender que la próstata, si obstruye mucho, puede producir desde infecciones urinarias a repetición, puede el paciente, como tiene retención de orina, tener problemas de vaciado de la vejiga, que puede condicionar daños renales. Hay pacientes que pueden formar hasta cálculos en la vejiga por tener una próstata agrandada con un vaciamiento de la vejiga inadecuado. Por tal motivo, el seguimiento de estos pacientes es importante todos los años. En este caso, doctor, en Clínica Asunción, ¿con qué vamos a contar? ¿Cómo podemos hacer para ponernos en contacto con ustedes, los profesionales, y, bueno, en este caso, prevenir o al menos contar con algún tratamiento? Bueno, cualquier paciente que tenga cualquier clínica obstructiva urinaria, como hemos dicho, aumento de la frecuencia nocturna, bujo para orinar, goteo posmiccional, urgencia previa para orinar, debe acudir a nuestros centros, bien sea en Arrasate, en la Clínica de la Asunción, en Ordicia, en todos nuestros centros, y sin duda uno de los especialistas le hará los exámenes pertinentes, como le dije, todos los exámenes diagnósticos, y lo ubicará al paciente en función a sus necesidades, hasta la necesidad quirúrgica. Si hace falta, tenemos hasta ese recurso. En el caso de la necesidad quirúrgica, ¿qué nos podría decir de ella? Porque a veces da miedo el hecho de tener que intervenirse. Bueno, la cirugía de próstata ha cambiado mucho en el tiempo. Sin duda, en los últimos 20 años se están haciendo las cirugías endoscópicas, y las cirugías endoscópicas quiere decir que operamos a través del conducto donde orinamos. Y esas cirugías a través del conducto donde orinamos pueden ser de varias formas y varias maneras. Bueno, la principal que se utiliza, la más común, ¿verdad?, es la resección endoscópica bipolar, y para próstatas pequeñas evoluciona muy bien y el postoperatorio es magnífico, y después de ahí en adelante hasta la resección endoscópica, la vaporización con láser, y hasta la enucleación con láser en próstatas de gran tamaño, lo que puede lógicamente disminuir los riesgos, porque las cirugías abiertas de próstata, o las que se hacían convencionalmente, siempre es una cirugía de mucho riesgo desde el punto de vista del sangrado, ¿no? Entonces, los tratamientos modernos para la hiperplasia prostática, desde el punto de vista quirúrgico, son muy, muy, muy simples, no son complejos, y la evolución del paciente al poco tiempo es excelente. Es excelente. ¿De cuánto tiempo de recuperación estaríamos hablando? Bueno, cualquier cirugía de próstata tenemos que hablar que la recuperación desde la cirugía, estamos hablando entre los 5 días a 3 semanas, en el sentido, ya a la semana normalmente ya el paciente está orinando
esto en forma espontánea, por su propia cuenta, pero debe estar bien y cuidarse, a pesar de que no vea la cirugía, adentro tenemos una cirugía, tiene que cuidarse unas 3 semanas, aunque el paciente puede reactivar a sus actividades normales al cabo de una semana, 10 días. Bueno, pues nos vamos a quedar con toda esta información que siempre nos viene estupendamente y sobre todo por, como dice, pues porque hay que prevenir cualquier tipo de enfermedad y hay que realizarse chequeos para evitar que sean así enfermedades peores, ponernos en tratamiento cuanto antes y donde mejor que en Clínica Asunción, en cualquiera de sus clínicas de Guipúzcoa. Doctor Sandro Saldari, gracias una vez más por estar con nosotros. Un abrazo. Muy amable por llamarme y llegar a esto, a darle alguna información sobre estos temas. Estoy a la orden. Gracias. Un abrazo. Gracias.